Muy bien, bienvenidos de nuevo, los que están aquí presentes y los que están con nosotros por medio del internet. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de apartarnos un tiempo para considerar la comunicación de tu palabra. Sé tú con nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdame a mí a ser claro en mi exposición para que lo que yo diga sea de provecho para los estudiantes y que podamos ser todos mejores comunicadores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En la primera sesión empezamos hablando de definiciones básicamente, qué es la predicación expositiva y algunos de los requerimientos, obstáculos, exigencias, beneficios, etc. Y ahora vamos a empezar con la mecánica, podríamos decir, de la exposición expositiva. Si vamos a predicar expositivamente, lo que más necesitamos es un texto. Porque ya que tenemos un texto, ya la tarea está clara, exponer ese texto. ¿Y qué es la exposición? Pues vimos en Esdras y en Nehemías, es leer con claridad y explicar el texto para que la gente pueda captar. Entonces, ya que tenemos el texto, somos esclavos. No tenemos muchas opciones. Básicamente tenemos una sola opción, que es explicar y aplicar ese texto. Entonces, lo primordial es escoger el texto. Si es una serie consecutiva, la decisión mayor es escoger el libro. Y ya que tenemos el libro, pues nuestra tarea es clara. Y tenemos que dividir ese libro en secciones y exponer sección por sección ese libro. Y es lo que vamos a hacer, si Dios permite, el día de hoy con Filipenses. Ok. Ya que escogemos el texto, tenemos la tarea de dividir el texto, o más bien el libro, y luego ir sección por sección, en secciones, porciones predicables. Ahora, ¿cuál es el requisito básico para escoger un texto? Y el requisito básico es unidad de pensamiento. Unidad de pensamiento. Algunos de ustedes, si están siguiendo con la lectura en Chapel insiste en que el sermón debe tener un solo tema. Entonces tenemos que buscar un texto y que este texto tenga una unidad de pensamiento, una idea mayor, una enseñanza principal. Y esta unidad de pensamiento es el tema que resume la enseñanza del texto. Y el predicador tiene que poder identificar y formular el principio que unifica los versículos del texto. Y si no somos capaces de explicar la unidad del texto, a lo mejor escogimos mal el tamaño del texto. A lo mejor escogimos un texto demasiado chico o un texto demasiado grande. Este requisito exige algo de estudio previo para que podamos discernir la unidad de pensamiento. Y es, como digo, vamos a hacer este ejercicio con Filipenses. Frecuentemente los versículos, los capítulos, los párrafos nos ayudan a encontrar las unidades de pensamiento. Sin embargo, a veces las divisiones en nuestras versiones son artificiales, introducen divisiones que realmente no siguen con el hilo del texto. El predicador tiene que poder identificar por sí mismo esta unidad. Por ejemplo, vamos a ver en Filipenses 4.1, y la pregunta es si va con capítulo 3 o si va con el capítulo 4. Entonces, vamos a ver esta cuestión. Bien, aunque se puede exponer un texto de cualquier tamaño, el tamaño del texto está en proporción inversa a la profundidad con que se puede tratar. En otras palabras, entre más grande el texto, menos profunda la exposición. Entre más chico el texto, más profunda la exposición.
Pero vamos a ver que hay límites y no debemos pensar que entonces debemos predicar solamente de textos pequeños, porque pueden ser demasiado pequeños. El requisito de unidad no dice nada acerca del tamaño del texto, porque tanto un libro entero de la Biblia puede tener una unidad de pensamiento. Como un versículo puede tener una unidad de pensamiento. Entonces, es posible predicar sobre todo un libro de la Biblia, porque tiene su mensaje. Y yo he hecho series sobre libros enteros de la Biblia. Lo hice estando en mi iglesia en Guadalajara, donde muchos eran nuevos y no tenían mucho entendimiento de la historia de la Biblia. Entonces hice una serie que fue muy bien recibida. El primer sermón fue sobre Génesis, fue mi texto de ese domingo. El segundo domingo fue sobre Éxodo. El tercer domingo sobre Levítico. Y así seguí en toda la Biblia, aunque a veces yo tomaba como Esdras, Nehemías como un texto. Reyes y Crónicas como un texto, 4 libros como un texto, y tratando de discernir cuál es la unidad de pensamiento en estos libros enteros. Entonces puede ser un libro o más bien una sección muy grande, o puede ser algo reducido, pero obviamente si mi texto es Génesis, no voy a leer todo el texto en voz alta en la congregación, ni voy a estar explicando detalladamente mi texto. Voy a estar buscando grandes rasgos del texto. Capítulo 1 a capítulo 11 y luego capítulo 12 a capítulo 50. Son 2 porciones de Génesis. Y la ventaja de ese tipo de sermones es que la gente puede salir diciendo, ahora entiendo de qué se trata Génesis. ¿Cuál es el mensaje de Génesis? Bien, vamos a hablar de un texto grande y luego un texto pequeño. Y luego ver algunos ejemplos. Un texto grande permite que se aprecien los grandes temas de la Biblia y el flujo de la historia de la redención. Son recomendables especialmente cuando uno está en libros históricos del Antiguo Testamento. En narrativas, en libros históricos, en narrativas, normalmente la lección se encuentra en el episodio, no en un versículo aislado. Entonces, si tenemos toda una narrativa, toda una historia, y podríamos pensar pues de Génesis, de cualquier narración, podríamos pensar podríamos escoger lo que sea. Digamos, Jacob está huyendo de su hermano, y tiene un sueño y ve a los ángeles y tiene ese encuentro con Dios en Betel. Entonces, podríamos escoger un versículo y decir que él se acostó utilizando una roca como su almohada y predicar sobre ese versículo. Pero el mensaje no está en ese versículo, la lección está en toda la narrativa. Entonces realmente tenemos que leer toda la narrativa para encontrar la lección. Entonces muchas veces en narración el texto es grande. También son útiles para dar a la congregación el trasfondo que necesita para entender el estudio más minucioso. Es decir, una serie de textos grandes puede preparar el camino para una serie de textos más pequeños. Por ejemplo, un sermón sobre Mateo, digamos, un sermón sobre Mateo, o quizás 5 sermones sobre Mateo, porque está dividido Mateo en 5 secciones de enseñanzas. Entonces, tomar cada sección de Mateo y predicar sobre el mensaje de esa sección. Eso prepararía el camino para una serie de 1 año sobre Mateo, porque ya tendrían, digamos, los ganchos donde colgar los detalles. Y como mencioné, el ejemplo que
de predicar todo un libro cada domingo. Y lo hice también aquí, llegando a Florida, en mi iglesia, la iglesia que estamos estableciendo aquí. Hice la misma serie, pues renovada, no simplemente saqué del archivo para predicar, no, o sea, otra vez estudiando, pero hice una serie así de cubriendo libros enteros de la Biblia para poner la cimentación para ahora hacer series más minuciosas. Bien, un texto pequeño. Un texto pequeño permite que se aprecien los detalles de la exégesis y requiere del pastor una alta capacidad exegética y gramática. Enseña, y es algo muy importante para los maestros, para los pastores, enseña la buena hermenéutica a la congregación por medio del ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que practicar la buena hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia o el arte de interpretar un texto. Y cada vez que interpretamos un texto, estamos dando una clase de hermenéutica. Y porque estamos dando un ejemplo. Cuando el maestro, la maestra, el predicador hace una interpretación, la gente va a estar escuchando, así debemos interpretar la Biblia. Entonces, una serie sobre textos pequeños permite exhibir cómo estudiar un texto. Y si uno se encuentra, es una prueba, voy a darles una prueba, porque a veces la gente se emociona con la idea de la predicación expositiva y luego deciden que van a hacer una serie de 3 años sobre Colosenses, ¿no? Digamos. Y dicen, porque realmente vamos a estudiar el texto y vamos a profundizar aquí. Y se animan y empiezan en su serie de 3 años. Pero lo que pasa es que ya no es expositivo muchas veces, porque los textos son tan reducidos que el pastor, y aquí está la prueba, y cada uno puede aplicar esta prueba a sí mismo. El pastor empieza a citar muchos textos de fuera. Entonces ya no está predicando el texto, está inspirado por el texto, pero ese texto ya se ha convertido en un trampolín para hablar de algún tema sugerido en el texto y luego agarrar de diferentes partes de la Biblia. Estuve en una iglesia recientemente cuando el predicador predicando sobre Romanos, un texto de Romanos, pero pasaba más tiempo fuera de Romanos que en Romanos. Y su estudio era muy detallado, pero era más bien una conferencia sobre la teología, más que una exposición del texto. Y fue muy buena enseñanza y muy sólida, pero no fue tanto una exposición de ese texto. Entonces, cuidado con textos demasiado pequeños. Si uno se encuentra refiriéndose a muchos textos externos más que al mismo texto principal, hay 2 posibilidades. El texto es demasiado pequeño o el predicador no quiere o no puede hacer una exégesis adecuada del texto, sino que prefiere consultar la concordancia más que la sintaxis y la gramática y el léxico hebreo o griego. Porque estos sermones pueden ser como lecturas de la concordancia. ¿Saben qué es una concordancia, no? Cada vez que aparece esa palabra. Entonces, lo que a veces los sermones sobre textos pequeños, una palabra aparece, redención. Y busco en la concordancia, encuentro todas las instancias de redención y luego predico sobre todas esas instancias. ¿Qué estoy explicando? Sí, el tema de redención, pero ya no estoy predicando el texto. Entonces, cuidado con textos demasiado pequeños. Ahora, otra cosa, hay otro limitante. Mencioné, no les conté la historia de un predicador bastante famoso y muy buen predicador, muy buen teólogo. Y yo tuve el privilegio de asistir a su iglesia y él habló una vez llegó a nuestro seminario y hablando de la predicación expositiva y él dijo,
Yo prediqué 4 sermones sobre Jesús lloró. 4 sermones, Jesús lloró. Y él dijo, primer sermón sobre la compasión de Jesús. Segundo sermón sobre la humanidad de Jesús. Tercer sermón sobre no me acuerdo qué. Entonces, por supuesto, fueron muy buenos sermones, muy buenas enseñanzas, pero no fueron exposiciones de ese texto, ¿no? O sea, fueron conferencias sobre la humanidad de Jesús, la compasión de Jesús, y no me acuerdo los otros temas. Bien, excelentes temas, pero es demasiado pequeño para decir que estamos exponiendo ese texto. Ahora, otro limitante. La mayoría de las congregaciones se cansarán rápidamente de estudios muy minuciosos del texto. Muy minuciosos del texto. Ese mismo pastor predicó una serie sobre Génesis, creo que duró como 10 años, algo así. Sí, ok. Y luego publicó esos sermones en comentarios sobre el texto de Génesis, o sea, tomos. Excelente, qué riqueza para el mundo cristiano, esos libros. Pero tengo que decir que yo llegué como al final de esa serie y la gente estaba agotada, cansada de tanto detalle en ese libro. Y además, la gente puede perderse. Hay un dicho en inglés que es perder el bosque por los árboles. O sea, perder el aprecio por el bosque por ir examinando detalladamente cada árbol. Estoy dando un curso en el seminario Knox sobre la homilética y estamos dividiendo libros de la Biblia en series consecutivas y uno de los estudiantes dijo que en su iglesia están haciendo Lucas y creo que en como 2 años y medio, algo así. Y pues fascinante, ¿no? Poder pasar tanto tiempo, pero yo le pregunté si la gente va a entender el libro de Lucas después de tanto tiempo. Porque Lucas requiere, para sentarnos y leer Lucas, requiere como 2 horas y media. Y ellos van a hacerlo en 2 años y medio. ¿Y quién tendría mejor entendimiento de Lucas? No de todos los detalles de Lucas, pero de Lucas, como el mensaje de Lucas, el que se sienta y lee Lucas en 2 horas y media, o la persona que pasa 2 años y medio. Posiblemente el primero, ¿no? Ahora, ¿hay ventaja? ¿Hay ventaja en ver los detalles de Lucas? Y no estoy diciendo que no hagan eso. Pero cuidado, porque es posible perder el bosque por ver los árboles, ¿no? Bien, vamos sí, lo que iba a decir es lo que acabo de decir. Tenemos que recordar que la Biblia tiene libros y el diseño de esos libros es leerlos y entenderlos, ¿no? Y tenemos que reconocer, y aún con series no tan extensas, tenemos que reconocer que dividir como dividimos los textos es artificial. Estoy por terminar una serie de Colosenses y creo que ha durado como 3 meses. Pero ¿qué hicieron los colosenses cuando recibieron esa carta de Pablo y Timoteo? ¿Qué hicieron? La leyeron. Sí. ¿No? ¿Cuánto leyeron? Todo, ¿no? Leyeron todo. Sí. Y leer Colosenses creo que toma como quizás 10 minutos, ¿no? Y he pasado, pues, ¿cuántas horas explicando Colosenses, no? Entonces, tengo que reconocer que es algo artificial lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que recordar siempre, aún con nuestras divisiones, recordar siempre que la Biblia es para leerse y entenderse, ¿no? Bien. Otra cosa es que en general un pastorado largo o un ministerio de enseñanza larga es ideal. Tener años o décadas con la misma gente.
Y si es así, no tenemos que desesperarnos. Es un error a veces de maestros y predicadores jóvenes, es pensar que tengo que decir todo en esta lección, en este sermón. Todo lo que he estudiado, tengo que entregar ahora. Pues, si Dios permite, pues tendrás otra oportunidad dentro de 5 años y luego otra oportunidad dentro de 15 años. Entonces, no hay que tener prisa. Tendrás otra oportunidad si Dios permite. Bien. Entonces, para resumir esta sección, luego vamos a ver unos ejemplos. Las normas de la oratoria ponen límites a los detalles de la exégesis. La exégesis, si yo estudio un texto y vamos a decir que yo paso 15 horas estudiando un texto preparando para el domingo, tengo muchísima información, demasiada información. No puedo entregar toda esa información en ese momento. Entonces, ¿qué hago con esa información? Y aquí es el secreto del maestro, ¿no? Y del predicador. ¿Quién aprende más del sermón? ¿Quién aprende más del maestro? Claro, por supuesto. Entonces, si yo estudio durante 10, 15 horas en la semana para entregar un sermón de 30 o 40 minutos, pues yo estoy reteniendo, no sé, 80% de lo que he aprendido o 50%, no sé, pero estoy reteniendo mucho y es el secreto del beneficio de ser un maestro de la palabra, porque la gente cuando dice, ay pastor, muchas gracias, yo digo, no, pues no entiendes. el más bendecido soy yo, porque yo pude pasar la semana reflexionando sobre ese texto y luego tener el privilegio de compartir parte de lo que he aprendido. Otra cosa que haces con toda esa información es que hay algunos que van a acercarse después y decir, maestra, pastor, maestro, no entendí bien, o encontré algo allí que no me cuadró, o me puede ayudar con eso. Y no quedas ahí diciendo, pues no lo sé. No, porque ya lo estudiaste, pero no tuviste tiempo de entregar todo. Entonces ya tienes otros recursos que puedes dar a la gente. En otras iglesias, en algunas iglesias, desde pues la Reforma en Escocia fue un patrón y algunas iglesias lo hacen el sermón y luego en la semana tienen estudios bíblicos sobre el mismo texto para coordinar y ahí pueden hablar más y más de detalles. Bien, vamos a ver un PowerPoint. Ok, series temáticas, textuales y expositivas consecutivas. Aquí algunos ejemplos. Estamos buscando, como mencioné, principio organizador, ¿no? ¿Cómo organizamos? Y si tenemos una serie temática, tenemos un principio organizador. El principio es el tema del texto. Es decir, los textos tienen un tema mayor en común. El amor de Dios, o la redención, o el pecado, o el arrepentimiento. Algún tema mayor que unifica todos los textos. Aquí, por ejemplo, y aquí es una práctica, si voy a hacer una serie temática, normalmente la hago en el verano. ¿Por qué en el verano? Porque, por lo menos en mis contextos, en el verano, la gente es menos consistente en su asistencia. ¿Por qué? Porque tiene vacaciones, tiene viajes y la asistencia puede bajar y la consistencia también. Entonces, a veces aprovecho para hacer una serie temática, porque los sermones son individuales. Un sermón no depende del sermón anterior. El tema unifica todos los sermones. Aquí, un verano de amor. Dios ama a los pecadores, de Romanos 5. El amor de Dios y el sufrimiento, de Romanos 8. El amor de Dios y la disciplina, Hebreos 12, etc. Mayor mandamiento, amor y obediencia, ¿quién es mi prójimo? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos textos?
El amor. Entonces, es lo que el principio organizador. Bien. Porque son de cartas de Pablo, son de Hebreos, son de Evangelios, son de cartas de Juan. Y sí, entonces el texto no unifica, el tema unifica. Aquí hay otro. Y aquí es un tema teológico, los pactos. Y aquí tomé diferentes representantes, personajes que se identifican con los pactos. Entonces, Adán, los comienzos, Noé, la preservación, Abraham, las promesas, Moisés, la ley, David, la dinastía, los profetas, algo nuevo, y luego Cristo, el cumplimiento. Entonces aquí podemos ver que Génesis, Éxodo, primero de Samuel, Jeremías y luego Hebreos. Entonces los textos son muy diversos, pero el tema los unifica. Entonces es una serie temática. Ahora, ¿qué de series textuales? Otra vez queremos un principio organizador. Y el principio organizador es el género del texto. Es el estilo del texto, el tipo de texto. Por ejemplo, aquí hay una serie y se ve que fue un agosto que hice esta serie, 4 domingos de agosto, y aquí escuchaste bien la parábola del sembrador, Marcos 4. El Padre te busca, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. No puedo perdonarlo, la parábola del siervo despiadado. Y luego, ¿qué haces con el tuyo? La parábola de los talentos. Entonces, ¿qué tienen en común estos 4 sermones? Que todos son sobre parábolas. Entonces, ¿cuál es el género del texto? Es parábola. Entonces, lo que unifica no es el tema y ni están en el mismo libro de la Biblia. Entonces, no es consecutivo, cada uno es individual, pero hay un principio organizador que es el género de la parábola. En otro verano que prediqué sobre ¿qué? Salmos. ¿Ok? Bien. Entonces, y pueden imaginar que los temas son muy diversos. Entre el Salmo 1 y el Salmo 2 son temas muy diversos, muy distintos. Salmo 4, Salmo 8, etc. Pero tomé de los primeros salmos hasta el 67 y prediqué sobre salmos. Cada sermón es un sermón individual, no depende del sermón anterior, pero ¿qué unifica esta serie? Es el género, que todos son salmos. Bien. Ahora, aquí es como decimos en inglés, aquí es el mero mole. Aquí es lo que recomiendo como lo que debe ser el peso del sermón o del ministerio de predicación. Series expositivas consecutivas. El principio organizador es la misma Biblia. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues la Biblia tiene libros y esos libros tienen secciones y esas secciones están ahí y están dadas y no estamos reorganizando. La misma Biblia nos dice que sigue, pero nosotros, nuestra parte es escoger el libro y luego el trabajo es simplemente seguir lo que Dios nos ha dado en la Biblia. Por ejemplo, aquí otra vez está en inglés, pero aquí dice Galatians, es Gálatas. Y está en inglés porque acabo de hacer esta serie y simplemente copié y pegué. Acabo de hacer esta serie hace no mucho tiempo, creo que hace 1 año, 2 años. Entonces aquí Gálatas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sobre Gálatas. Podría haber sido más grande, podría haber sido más chico, pero aquí esta serie
dividí a Gálatas. Entonces cada semana buscaba cuál es la sección que viene. No, más bien, yo hice este trabajo al principio y luego, al principio de cada semana, simplemente abro y digo, ¿qué sigue? Y ahí está. Ok, y pueden ver estas divisiones y decidir si hice un buen trabajo en buscar secciones que tienen una unidad de pensamiento, pero fue la meta. Aquí Malaquías en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Son 4 capítulos y aquí son preguntas. ¿De veras nos ama Dios? Pregunta. ¿Está bien pasar de panzazos? 2. No sé si esa expresión sea universal en Latinoamérica, ¿no? De panzazos es apenas. Es pasar apenas. ¿Qué de los malditos religiosos? ¿Te llama la atención la mujer ajena? Etcétera. Entonces aquí dividí el texto en estas 8 diferentes divisiones. Bien, creo que son... otro ejemplo. Bienvenidos. Otro ejemplo, Romanos. Estuve en Guadalajara 20 años y creo que prediqué una serie sobre Romanos, si no me equivoco, 3 o 4 veces. Tuve la costumbre de predicar una serie de Romanos sobre Romanos cada 5 años. Entonces no me acuerdo si fueron 3 o 4 veces. Y como digo, no simplemente tomaba de mi archivero los apuntes anteriores. No, yo estudiaba el texto y a través de los 20 años que tuve allá, mi serie de Romanos iba profundizándose más y más y más. ¿Por qué? Porque la capacidad de la congregación iba creciendo a través de años y años de predicación expositiva. Su capacidad de escuchar, su entendimiento teológico iba creciendo muchísimo. Entonces, mi última serie sobre Romanos fue mucho más profunda que mi primera serie sobre Romanos. Entonces, creo que son todos los ejemplos. No, aquí hay otro. Hablando de textos pequeños, pueden ver que Romanos dividí en, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que es muy rápido para Romanos, muy rápido. Pero la ventaja es que puedes ver el argumento, o sea, los pasos del argumento, que es muy lógico. Ahora, también dividí Tito, que son 3 capítulos, mucho más pequeño, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces pasé 11 en Tito y solamente 14 en Romanos. Entonces, obviamente, esta serie en Tito fue mucho más detallado y vale la pena hacer diferentes tamaños de series y diferentes tamaños de textos. Entonces, obviamente, aquí estos textos buscaba lo mismo, buscaba una unidad de pensamiento, pero obviamente pude profundizar más en estos textos que en los textos a grandes rasgos en Romanos. Bien, sí, son todos los ejemplos. ¿Y alguna duda o comentario sobre estos ejemplos? Está clara la cuestión de los 3 diferentes tipos de series. Son temáticos, textuales y expositivos consecutivos. Y estamos buscando, ¿cuál es la diferencia? El principio organizador, que organiza la serie. Con los temáticos, el tema. Con los textuales, el género. Y con los expositivos consecutivos, el canon de la Biblia. ¿Okay? El orden de los libros de la Biblia como Dios nos los dio. Entonces, estamos hablando el primer tema del día de hoy es la selección del texto.
Okay. ¿Alguna duda, algún comentario sobre la selección del texto? Para resumir, 3 tipos de series. Primera serie es temática y el principio unificador es el tema. El amor de Dios, la justificación, pues el arrepentimiento, la fe, lo que sea. Segundo tipo de sermón o de serie más bien es textual, y lo que unifica es el género. Y el género es como parábola o narración o poema o profecía, algo así, ¿ok? Entonces es el género del texto. Y el tercer tipo de serie que estoy recomendando que sea el peso del ministerio de predicación y de enseñanza es expositivo consecutivo, que es escoger un libro o una sección extendida e ir sección por sección. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el principio organizador? Es que lo que diferencia esas series. Entonces, los invito a todos a abrir sus Biblias al libro que es la carta de Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses. Y lo que vamos a hacer es, en este curso, vamos a utilizar Filipenses como el laboratorio. Porque al final de este curso, si hacen toda la tarea, van a tener una serie expositiva consecutiva sobre Filipenses. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, si vamos a hacer, ya hemos decidido, vamos a predicar sobre Filipenses. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar? ¿Vamos a pasar 3 años? ¿Vamos a pasar 3 semanas? ¿Cuántos domingos vamos a utilizar para exponer Filipenses? Y podríamos hacerlo en un mínimo de ¿qué? Un sermón sería el mínimo. O sea, un sermón sobre Filipenses. O podríamos ver Filipenses y decir que pues tiene 4 capítulos. Entonces sería una división más o menos natural. Pero luego leyendo Filipenses, a lo mejor veríamos que pues son capítulos largos. Capítulo 1, 30 versículos. El 2, pues 30 versículos otra vez. 21 versículos. Entonces diríamos, pues quizás más. Entonces vamos a darnos más libertad. Y decir, pues, vamos a pensar en entre 2 y 3 meses. No decidir antes exactamente cuántos, porque vamos a tratar de seguir el hilo del argumento, buscar secciones que tienen unidad de pensamiento y luego hacer nuestras divisiones. Y luego lo que hago eso y hago el plan, y luego sobre la marcha voy adaptando, porque a veces digo, ups, me equivoqué. Yo pensé que yo había encontrado una buena división en el argumento, pero veo que no es así. Entonces voy adaptando a veces. Bien, entonces escogí Filipenses porque estoy suponiendo que muchos tienen familiaridad con Filipenses. También que es una carta no tan larga. Entonces aquí necesitamos la participación de los que están viendo aquí con las Biblias abiertas. Pueden intervenir por audio y escucharemos sus sugerencias. Entonces lo que hacemos es nos sentamos con lo que hago. Voy un paso atrás. Mi crisis de cada 3, 4, 5, 6 meses, cada año, es escoger la nueva serie. Tuve la crisis y resolví la crisis esta semana pasada, porque el domingo que viene termino mi serie sobre Colosenses. Y ahora mi crisis, que sigue. Entonces lo que hago es que abro el índice de la Biblia. Y en mi Biblia que utilizo tengo
con una palomita, un check que he predicado en mi iglesia sobre este libro. Entonces, tengo solo 4 años en esta iglesia, entonces pues tengo mucho que cubrir todavía. Entonces voy viendo. Y acabo de predicar sobre un libro del Nuevo Testamento. Entonces normalmente, no siempre, pero normalmente voy alternando. Y estoy pensando, estamos en septiembre y a veces en el calendario hay buenos como divisiones en nuestro ritmo, pues Navidad, Año Nuevo, fechas así que son buenas divisiones, pero pues yo no me ato y no sigo el calendario mucho, pero me siento y digo, ya he predicado sobre Malaquías, sobre Ageo, sobre los pactos, sobre Ruth, sobre algunos salmos. Me gustaría tratar un texto a Jonás. Entonces he tocado algunos de los profetas menores y digo, ¿qué tal un profeta mayor? Y luego veo Isaías. ¿Cómo hacer Isaías? Es tan extenso. Jeremías también. Ezequiel, muy difícil porque ni siquiera está en orden cronológico. Está muy difícil. ¿Qué tal Daniel? Entonces me empezó a como gustar esa idea. Entonces dije Daniel. Entonces luego me senté con el calendario y tratando de dividir. Entonces ahora tengo una serie de Daniel que va a ser una serie más o menos rápida porque empecé a ver que Daniel, los capítulos que son largos, que son también, tienen unidades de pensamiento, porque el capítulo 1 es toda la historia del exilio de Daniel y sus compañeros y la historia de cómo hallaron gracia y luego su resistencia a la dieta y cómo Dios los protegió y los prosperó. Entonces encontré toda una narración allá. Entonces dije, no quiero dividir esa historia en, por ejemplo, un sermón sobre su exilio, un sermón sobre, yo encuentro el sentido en toda la historia. Entonces voy a predicar básicamente capítulo por capítulo. Entonces el capítulo 2 es bastante largo y creo que voy a estar ausente ese domingo y voy a asignarlo a otro. 49 versículos. Entonces, pues leer todos los versículos antes de predicar, resumir, entonces ahí está el reto. Pero ya pasé mi crisis, pero ya estoy dándoles otra crisis aquí con Filipenses, pues ya la crisis superamos, ya tenemos el libro, entonces vamos leyendo Filipenses. Y encontramos que un saludo en los primeros 2 versículos y luego encontramos que Pablo empieza a dar gracias por los filipenses en el capítulo 3 y luego habla de su fe, su participación con él, habla de su oración por ellos en el 9, está orando por ellos. Y luego en el 12 empieza a darles información sobre sus circunstancias y habla de sus circunstancias, y está en la cárcel, algunos están predicando a Cristo, pero algunos con motivaciones de vanagloria, otros sinceramente. Y luego dice, no me importa, pues lo importante es que Cristo sea predicado. Y luego en el 27 les anima a comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y luego el ejemplo de Cristo en el 2. Entonces estoy dándoles como un resumen. ¿Están encontrando divisiones naturales en algún lado? Ahora ayúdenme. ¿Dónde encuentran divisiones naturales aquí?
Y voy a ir escribiendo lo que me digan. Filipenses 1, versículo 1 hasta el primer sermón. ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? Está el saludo, que es el versículo 1 y 2. Y después 3 al 11. Ok. Uno sugiere 1, 1 y 2. Y luego 1, 3 al 11. Bien. Ahora, si puedo comentar sobre eso, a veces empezando una serie, sobre todo una serie como Filipenses, es bueno darnos el lujo de explicar el texto histórico. Y si escogemos un texto muy breve, como es la sugerencia, esto nos da oportunidad de repasar algo de la historia de Pablo, Timoteo y los filipenses. Y eso ayuda a preparar el camino para el resto de la serie. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos esta sugerencia, Filipenses 1, 1 y 2, Filipenses 1, 3 al 11. Luego, ¿qué seguiría? Entonces, 3 al 11, ¿cuál es la idea a simple vista? ¿Cuál es la idea de esta sección? Se menciona en el 4, se menciona otra vez en el 9. La oración. Sí, la oración. Aquí el gozo entra a través de toda esta serie, pero aquí es oración. Entonces la oración de Pablo por ellos. Entonces ya estamos viendo como una unidad, una idea mayor aquí. ¿Ok? Bien. Entonces luego, ¿qué sigue? 12 hasta 12 hasta 26, 27, no 27, 26. Ok, algunos están diciendo 12 al 26. ¿Qué encuentran allí que les da la idea de que es una sección unificada? ¿Qué tema encuentran? La predicación acerca de Cristo. La vida de Cristo. La predicación acerca de El Cristo. argumento de la predicación del Evangelio. Exacto. Ya Ok. sea por vanagloria o por sinceridad. Ok, Ujú. bien, ok, un enfoque en la predicación del Evangelio y entonces aquí estamos dejando como, no sé cómo se llaman post-its en estos que se pegan, estos papelitos que tienen pegamento, ¿no? ¿Sí? Porque lo que hago ahora es que pongo como post-its mentales, ¿no? O a veces escribo. Entonces, posiblemente la idea mayor es, aquí, posiblemente la idea mayor es la predicación de Cristo, ¿no? Pero veo también en el 12, veo que está adentro de un reporte misionero. Quiero que sepáis, hermanos, y a lo mejor estoy atento a ese detalle porque fui misionero tantos años y escribí tantas cartas reportando sobre los avances o los retrocesos en el ministerio, ¿no? Entonces, o sea, yo lo veo con ojos de misionero y digo, ese reporte misionero sería mi resumen, pero a lo mejor, o sea, es mi post-it, resumen misionero, reporte misionero, pero a lo mejor estudiando el texto voy a decidir, no, pues es más bien, fue el pretexto para hablar de la predicación del Evangelio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, 12 al 26, ahora, aquí vamos a encontrar un reto, creo. 27, ¿a dónde? Porque en el 27, ¿qué empieza? Las recomendaciones de cómo se debe comportar. Ok, y vamos a hablar de la gramática, pero la gramática nos ayuda aquí porque el modo del verbo principal es imperativo por primera vez, ¿ok? Es imperativo, comportaos, compórtense. Entonces ya el tono ya no es de reporte,
es ahora ¿qué? Es hagan. Entonces, aquí vemos una división, ¿ok? Bien. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el 27 solamente, ¿no? 2:11. Puede ser 2:11. Ajá. Porque sigue lo imperativo, ¿no? 2, haced completo mi gozo. 3, nada hagáis. Y luego sigue en el 12. Ocupaos de vuestra salvación. Entonces, 14, haced. Regocijaos en el 18. Tenemos mucha exhortación, mucho imperativo, entonces tenemos que, ya es mucho, ¿no? Entonces vamos a tener que subdividir aquí porque ya es mucho, porque sigue la exhortación hasta quizás 2:19, donde dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ya cambió a qué, ya no es imperativo, ya es indicativo. Espero hacer algo, ¿ok? Entonces, entre 27 de capítulo 1 y 18 de capítulo 2 es mucho imperativo. Pero se me hace que es mucho, y hay muchos temas ahí, mucha exhortación. Entonces, ¿dónde dividimos? ¿Dónde subdividimos? Iba a mencionar que en medio de esta exhortación tenemos algo interesante que no es exhortación. Sí. Entre 6 y 10. No, 11. Hasta el 11. 6 al 11. ¿Qué encontramos allá? Un himno. Ok, un himno, interesante. Ok, esto rompe con la exhortación, ¿no? Pero está dentro de la exhortación. Sí. Entonces debemos estar rasgando la cabeza y diciendo, ¿por qué este poema, este himno en medio de? ¿Y cómo vamos a tratarlo en la división? ¿Tuviste una idea ya o ibas a decir algo? Depende, podría tocar así solo o usar el himno para ilustrar el imperativo. Okay. Exacto. Ok, y aquí es otro post-it. O sea, escribimos aquí en una nota o en algo, nuestra computadora, o sea, ¿cómo funciona el himno? O sea, es como una interrogación, porque ya estamos intrigados. ¿Cómo funciona ese himno en medio de la sección imperativo? Ilustra, anima, o sea, ¿cuál es la relación? ¿Okay? Pero vamos a hacer una división tentativa ahora y luego sobre la marcha, estudiando el texto, vamos a hacer decisiones finales, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que hacer una decisión y hasta ahora nuestros textos han sido de más o menos como 10 versículos. No tenemos que seguir eso porque es muy como aproximado, pero tenemos 27, comportaos, y luego 2, haced completo mi gozo, nada hagáis por egoísmo, no buscando sus propios intereses. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, podríamos decir 1:27 hasta 2:4 o hasta 2:11, pero estamos encontrando mucha teología en 5 al 11. Bastante. Bastante. Entonces, ¿suficiente para como apartarlo como sección o no? Una combinación, ¿verdad? Usar el himno como ejemplo de la unidad que se expresa por el imperativo. Y también
tomar la sección así solo para explicar sobre la naturaleza de Jesús. Ok. Y me ganaste porque iba a decir que nuestra decisión aquí tiene ventajas y desventajas. Si tratamos el himno aparte, estamos desconectándolo del imperativo. Y Pablo lo tiene aquí dentro de una sección imperativo. Y no queremos como romper y decir, imperativo ya no, ahora teología. No, queremos mantener la unidad, pero si no lo tratamos aparte, no estamos dando mucho tiempo a una sección que es densa teológicamente. ¿Okay? Entonces, la decisión es difícil y David muy brillantemente quiere decir, vamos a hacer las dos cosas. Sí, un aplauso. Bien. Entonces, David está sugiriendo, creo, algo así. Puedes corregirme, David, pero creo que estás diciendo Filipenses 1:27 al 2:11 y luego Filipenses 2:5 al 11 o 6 al 11. ¿Como una repetición de esa sección? ¿Es la idea o no? ¿Te entendí bien o no? Sí, El 5. Ok, aquí. Tenemos varias opciones aquí. Ok, vamos a ver. Pero tengo una pregunta. Cuando encontramos secciones así y hay tanta densidad teológica, ¿qué prima más? ¿La teología o mantener la unidad? Se supone que es el pensamiento, ¿verdad? ¿No? Tratamos de mantener la misma unidad de pensamiento. Sí. Entonces es recomendado, ¿verdad? Sí, Tiene que haber un balance entre ambos. Sí, tenemos que tener cuidado, como mencioné, de no tener imposiciones artificiales, ¿no? Porque lo que queremos es entender el sentido del texto, ¿no? Ahora, si estamos haciendo divisiones y no predicando sobre todo el libro, estamos introduciendo pues cierta artificialidad y la pregunta es, ¿cuáles divisiones van a contribuir más al entendimiento y aplicación del texto?